Qué gusto y qué honor poder compartir contigo una vez más por estos medios y sembrar en tu corazón una palabra de fe y de esperanza. Estamos desarrollando la serie de mensajes bajo el tema Escogidos para este tiempo. Y hoy en particular quiero tocar contigo ese momento en el que nosotros en nuestra vida permitimos que la crítica, que la opinión de las personas influya en nosotros a tal punto que pueda dominarnos y pensemos de que Dios no va a cumplir su palabra en nosotros y pensemos ciertamente de que no somos escogidos por Dios. Quiero tocar esa línea de pensamiento en el día de hoy y quiero que saques de tu mente, saques de tu corazón esa negatividad, puedas mirar al cielo, puedas levantar tu mirada, levantar tu rostro y reconocer una vez más que eres escogido y escogida de Dios para este tiempo. No importa la crítica de las personas, no importa la opinión que otros tengan de ti. Dios te escogió, Dios te llamó, Dios te seleccionó para este tiempo y hay algo que Él quiere hacer contigo para esta generación. Recuerda que soy el pastor Juan Carlos Ramírez y mientras disfrutas de este mensaje, escríbeme en las redes sociales un correo electrónico que voy a orar por ti, declarando la palabra del Señor sobre tu vida en el nombre poderoso de Jesús. A veces cuando la gente sabe que Dios te escogió, que Dios te llamó para algo en específico, la gente que te conoce, la gente cercana a ti, siempre habrá quien va a aplaudir y quien va a celebrar lo que Dios está haciendo contigo, pero no va a faltar el que cuestione lo que Dios quiere hacer contigo. Y a veces uno comienza a maquinar y le hace caso a esas voces y uno mismo duda de la selección que Dios hizo en nuestra vida. Y uno a veces tal vez busca respuesta para satisfacer al que tiene duda. Pero Marcos capítulo 3, el verso número 13 me da la respuesta en el día de hoy. Si alguien te pregunta, pero ¿y qué le dio a Dios con llamarte a ti? ¿Qué le dio a Dios con escogerte a ti? ¿Sabes que tú le vas a responder de ahora en adelante? Él lo quiso. Él lo quiso. Luz, Él lo quiso. Había gente primero que yo en la fila, pero Él le plació llamarme a mí. Que habían otros más capacitados que yo, claro que sí. Que habían otros con más habilidades que yo, claro que sí. Que habían otros con más conocimiento que yo, claro que sí. Pero Él quiso llamarme. Él quiso escogerme. Él quiso seleccionarme. Hermano, y si Dios quiso escogerte y seleccionarte para este tiempo, ¿quién es el hombre para cuestionar el escogido y la selección que Dios ha hecho sobre tu vida? No es tema, ¿verdad?, de enfoque del mensaje en el día de hoy. Pero cuando usted mira a ese escogido de esos 12 que hizo Jesús, iglesia, ninguno de ellos reunía los requisitos necesarios y adecuados para convertirse en apóstoles, para convertirse en embajadores del reino de Dios. Pero ¿sabe qué? Esos son los que Jesús quiso escoger. ¿Eso significa que en la multitud no había gente más preparada ni capacitada? No, yo estoy seguro que sí. Que había gente con más preparación, con más entendimiento aún en la ley. Pero Jesús quiso cogerlos a él. Mire para que entienda esto. Usted es parte de esa multitud que sigue a Jesús constantemente. Y usted ve en Marcos 3 que Jesús baja del monte, estaba orando. Y cuando Él baja del monte dice: de todos ustedes voy a escoger a 12 que van a estar conmigo más adelante, que van a estar conmigo de hoy en adelante. Todo el mundo comienza a mirarse, a darse con el codo. Yo espero que me coja a mí. Él sabe que yo siempre he estado ahí con Él, para arriba y para abajo. Él sabe que yo he cogido calenturas y bochinches y chismes por estar con Él, así que yo me merezco estar ahí con Él. Así piensa la gente. Todo el mundo a la expectativa a ver quiénes eran esos 12 que Él iba a escoger. ¿Usted se imagina usted siendo parte de la multitud y conociendo la vida de muchos de esos que estaban allí? ¿Cuál hubiese sido su reacción cuando usted escuchó el nombre de Mateo, el cobrador de impuestos? Es muy probable, ahora usted dice amén porque conocemos la historia y lo espiritualizamos, pero si usted llega a estar presente en aquel momento, usted diría: ¿y qué le pasó a Jesús? Escoger a un cobrador de impuestos que la gente le saque el cuerpo, que nadie quiere saber de él porque es un tramposo, es un ladrón, y a ese Jesús lo llama y lo escoge para que esté con Él. Y dice: a lo mejor se equivocó, vamos a ver si arregla. Pero Jesús sigue llamando gente por nombre y apellido. Y cuando usted escucha el nombre de un Simón Pedro,
Y cuando escucha el nombre de los hermanos, pero esa gente son pescadores. ¿De qué le sirven a Jesús andar con pescadores? Usted sabe que la gente, y si es boricua más, le busca las 5 patas al gato. La gente comienza a mirar, la gente comienza a hablar. Y yo me los imagino tal vez a ellos mismos cuando fueron escogidos y seleccionados. Y dirían, bueno, me llamó, pues aquí estoy. Y me imagino en esos momentos en los que tal vez Jesús se separaba de la multitud, que los discípulos quedaban solos con la multitud. Hermano, siempre hay alguien presentado en los grupos. Siempre hay alguien, y aunque los evangelios no lo registran, estoy seguro que siempre había alguien que tuvo que haberle dicho: ¿y qué tú hiciste para que Jesús te seleccionara a ti por encima de aquel? ¿Qué tú hiciste para que Jesús te seleccionara a ti o te escogiera a ti por encima de mí? Sí, hermano. Porque hay gente que se vive la película y hay gente que se cree que tienen la habilidad y la capacidad para sorprender a Dios, para que Dios los escoja. Pero desde el primer día de esta serie de mensajes te establecí y te dije que Dios llama y escoge a los que no están buscando ni ser llamados ni ser escogidos. Porque si pudiera traer a Simón Pedro, si pudiera traer a Judas, si pudiera traer a Mateo, a los discípulos, yo estoy seguro que todos ellos nos dirían: yo no estaba buscando ni ser escogido ni ser elegido. Pero como dice Marcos, Él quiso escogerme. Él quiso llamarme. Pastor, ¿y qué hago con aquel entonces que cuestiona lo que Dios está haciendo conmigo? Disculpa mi franqueza, pero que bregue con eso. ¿Qué culpa tienes tú de que Dios te haya escogido a ti? ¿Qué culpa tienes tú que dentro de otros que tal vez estaban preparados y capacitados y listos, Dios haya puesto sus ojos sobre ti? El que tal vez su proceso de crianza no fue el mejor, el que tal vez vivió crisis en su familia, vivió crisis en el matrimonio de su papá, de su mamá, el que tal vez vivió en un hogar lleno de droga, lleno de violencia, lleno de vicio. Y a ese es que Dios dice: a ti es que te voy a escoger. Aquel que el mundo descarta, aquel que el mundo dice no puedes ser seguidor de Jesús, no puedes andar con Él, es a ese que Dios, para sorpresa y vergüenza del mundo, le dice: pues a ese es que yo escogí. A esa es que yo escogí para este tiempo. No solamente para bendecirlo ni bendecirla, sino para romper la maldición que hay en su familia y escribir una historia nueva en su casa. Usted debería decir amén más fuerte en el día de hoy. Él lo quiso. Él lo quiso. Y tú y yo tenemos que quitarnos esa culpa que la gente nos quiere poner, que el mundo nos quiere poner. Hermano, no te sientas culpable. Sé libre de esa presión, sé libre de esa culpabilidad. Si Dios te escogió, Dios te escogió. Si Dios te llamó, Dios te llamó. Si Dios quiere hacer algo contigo, lo va a hacer. Tú procura vivir todos los días en el plan y en el diseño que Dios tiene para contigo. Pero no permitas que la crítica, no permitas que las opiniones, no permitas que lo que otros digan o piensen de ti te detengan y te encierren y te cohíban de salir a la luz y de hacer lo que Dios quiere que tú hagas para su gloria. Hermano, cuando Dios te escogió, Dios no le pidió opinión a nadie. Cuando Dios te seleccionó y cuando Dios te amó, Dios no preguntó qué la gente pensaba de ti para entonces Él. Cuando Dios te escogió, Él sabía muy bien quién tú eras. Te conoce por nombre y apellido. Conoce tu entrada, conoce tu salida. Conoce tus andanzas en las tinieblas y ahora en la luz. Lo conoce todo. A Él nadie le engaña, de Él nadie se burla. Y si Él no necesita pedirle opinión a nadie para hacer algo contigo, para escogerte, ¿por qué tú y yo entonces vamos a vivir nuestra vida preocupados por lo que la gente piensa o deje de decir de lo que Dios debe hacer contigo? Escucha la voz de Dios y comprende una vez más en el día de hoy que fuiste escogido y escogida para este tiempo.
que fuiste escogido y que fuiste seleccionada simple y sencillamente porque así Él lo quiso. ¡Qué privilegio, hermanos! ¡Qué honor! Así Él lo quiso. Pero eso tiene un propósito. Porque Él no escogió 12 por escogerlos. Sigue diciendo Marcos, verso 14. Y estableció 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Número 1, Jesús los escoge porque quiso. Pero era número 1 con el propósito de que ellos estuvieran con Él. Con el propósito de que ellos lo acompañaran constantemente. Y alguien se preguntará, pastor, pero entonces, ¿cuál era el propósito de que estos 12 estuvieran con Él siempre de forma constante? ¿Había un propósito que Jesús perseguía detrás? La respuesta es sí. El propósito que Jesús perseguía con estos 12 de que estuvieran con Él era que al estar con Él, al acompañarlo siempre, ellos iban a adoptar la identidad del reino de Dios y al mismo tiempo iban a ser capacitados para cuando llegara el momento de salir y predicar, ya tienen la capacidad, ya tienen la instrucción, la enseñanza y ya saben lo que van a hacer. Pero antes de enviarlos, Él les pide, van a estar conmigo, me van a acompañar. ¿Por qué es importante ese orden? Primero para que acompañen a Jesús y luego para que salgan a predicar. Escuche bien. ¿Por qué es importante ese orden? Porque para Jesús es más importante el ser que el hacer en nuestra vida. Jesús se preocupa más por tu identidad, por quién tú eres, antes de enviarte a hacer algo para Él. Porque hay gente que saben que Dios los escogió hoy y ya mañana quieren salir. Hoy Dios le dice, te voy a entregar las naciones, pero ya mañana están en el aeropuerto allá en Carolina buscando un pasaje. Hermano, no funciona así. Quieres ser pastor de una congregación de 400 personas, pero no puedes pastorear 15 todavía. Estamos mal, hermano, estamos mal. Pero venga acá, venga acá. Jesús, antes de enviarlos una vez más a predicar, Jesús quería que ellos estuvieran con Él para que ellos adoptaran su identidad y fueran capacitados. Y una vez tú comprendes y entiendes que eres un escogido y una escogida de Dios, Jesús te dice, tienes que estar conmigo de ahora en adelante. Te escogí, te seleccioné para que me acompañes, para que adoptes mi identidad, para que adoptes la identidad del reino de Dios, pero al mismo tiempo para que te capacites, para cuando llegue el momento de salir, de cumplir tu propósito, cumplir el ministerio, tenga las herramientas y la capacidad de hacer lo que quiero que tú hagas. Pero hoy en día nosotros queremos hacer todo menos estar con Dios. Queremos hacer todo menos la compañía de Jesús. Queremos brincar, queremos danzar, queremos hablar en lenguas, queremos cantar, queremos predicar grandes sermones y gloria a Dios por eso. Pero queremos hacerlo sin estar con Él. Y Dios no me llamó a predicar. Mi deber primordial es estar con Él. Y cuando yo estoy con Él, yo entonces encuentro mi propósito y mi identidad en Él. ¿Se acuerda un himno antiguo? No es que yo lo cantaba, lo escucho en YouTube y a veces mi esposa lo canta. Pero escucha, ahorita arreglamos. Pero hay un himno, ¿verdad?, antiguo. Aquí lo han cantado muchas veces. Que el himno dice, porque estando con Él, nada me faltará. ¿Dónde quedó la esencia de ese himno? ¿Qué es más importante para ti? ¿La posición que ocupas, el ministerio que tienes, tu reputación cristiana o el estar con Él? ¿Qué es lo más importante en tu vida? Si llega el día que tienes que soltar el micrófono, que tienes que soltar la posición, que tienes que entregar el ministerio, pasar la antorcha, ¿qué va a ser de tu vida? ¿Te vas a deprimir en una esquina? Y si ese es tu caso,
lo que nos indica es que lamentablemente tu vida cristiana dependía de un ministerio y no fundaste tu vida cristiana sobre lo que realmente tenías que fundarla, que era lo importante, que era disfrutar la compañía de Dios, de Jesús a través del Espíritu Santo. Yo necesito que usted madure en la fe. Yo como pastor necesito que usted madure en el evangelio y entienda que el evangelio es más grande que cantar. El evangelio es más grande que un sermón. El evangelio es más grande que esta reunión. El evangelio es procurar que todos los días el Espíritu Santo entre en mi interior, vive en mi corazón, me redarguya, me guía y que yo pueda predicarle a los perdidos. Bueno, para Jesús, una vez más, es más importante el ser que el hacer. Pero nosotros a veces cambiamos la fórmula y nosotros a veces nos enfocamos más en el hacer, porque pensamos que lo que hacemos para Dios es lo que me va a dar mi identidad en Él. Y no funciona de esa forma. Usted y yo tenemos que tener claro quiénes somos en Él. ¿Cuál es nuestra identidad? Para entonces poder ser capacitados y comenzar a hacer. Porque es posible que usted hable en lenguas, pero no tenga todavía claro cuál es su identidad en Dios. Es posible que usted, ¿verdad? Y voy a usar esta expresión con mucho respeto. No. Es posible que usted cante muy bien, predique muy bien, lo haga todo bien para Dios y gloria a Dios por eso. Pero al mismo tiempo es posible que usted no tenga clara cuál es su identidad en Dios. ¿Y de qué te vale hacer algo para Dios, pero al final no sabes cuál es tu identidad? Lo que tú eres. Si alguien te pregunta por qué tú eres cristiano, ¿cuál va a ser tu respuesta? Es que papi y mami me enseñaron. Es como la política. Como en casa siempre votaron a rojo o azul, pues. Si alguien te pregunta por qué tú sirves a Dios, por qué tú vas a la iglesia el domingo, ¿qué tú le vas a responder? Si alguien te pregunta por qué tú oras todos los días, ¿cuál va a ser tu respuesta? Usted sabe que los otros días el Espíritu me confrontó y me dijo: Juan, tú no oras para yo conocer tus necesidades. Tú oras para tú conocerme a mí cada día en tu vida. Porque yo conozco todo de ti. Y a veces nosotros oramos pensando que Dios no nos conoce y lo que damos es información, pero la oración no se trata de yo hablar con Dios para que Él me conozca. La oración se trata de yo invertir ese tiempo para yo conocer más a Dios de lo que lo conocía el día anterior. Y si alguien te pregunta en el día de hoy, ¿cuál ha sido una experiencia reciente que has tenido con Dios? ¿Cuál ha sido el conocimiento nuevo que has adquirido con Dios? ¿Podrás responderle? No te hablo de un conocimiento de hace 3 meses. No te hablo de un conocimiento del año pasado. Recientemente en tu vida espiritual puedes evaluar si ha habido un crecimiento, si ha habido un conocimiento más amplio de quién es Dios para tu vida. Si tu respuesta es no a esa pregunta, no te pongas triste, porque te tengo buenas nuevas. Todavía estás a tiempo para que entres en tu cámara secreta, para que le abras tu corazón al Espíritu Santo y le digas: Espíritu Santo, muéstrame al Hijo, muéstrame al Padre, revélame el propósito de Dios. Quiero conocer más al Dios al que le sirvo. Quiero terminar con esto, mi amor. Me acompañan los muchachos. Porque esa misma línea de pensamiento fue la que tenía el apóstol Pedro. Cuando Pedro escribió en la primera carta, primera de Pedro capítulo 2, verso 9, verso 10. Mira lo que Pedro dice, y con esto cantamos en el día de hoy. Pedro dice, primera de Pedro capítulo 2, verso 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pedro está hablando lo mismo que les acabo de relatar minutos atrás. Antes de tú hacer, lo importante es que tengas claro cuál es el ser, cuál es tu identidad. Por eso Pedro dice: tú eres tu ser, tú eres un linaje escogido, tú eres real sacerdocio, tú eres nación santa,
Tú eres pueblo adquirido por Dios. Y una vez tienes claro lo que tú eres, cuál es tu ser, entonces estás preparado para salir y comenzar a hacer. ¿Qué hacer, pastor? Anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable. Un escogido sabe para este tiempo por Dios, como dice Pedro, que en otro tiempo yo no era su pueblo, pero que ahora soy su pueblo. Que en otro tiempo yo no había alcanzado misericordia, pero que ahora la alcancé. No porque me lo merezca, no por mis méritos, no porque hice algo para convencer a Dios de que yo tengo la capacidad de hacerlo. Yo alcancé misericordia. Yo soy parte de su pueblo porque Él me escogió a mí antes de yo escogerlo a Él. Póngase de pie en esta mañana, en este día. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y usted comprenda algo. Usted fue escogido, fue seleccionado para este tiempo. Dios te llamó, Dios te escogió, no porque no tenía nadie más que escoger, sino simple y sencillamente como hizo Jesús con los 12. Dios te llamó y te escogió porque quiso. La Biblia puertorriqueña 2023 diría porque le dio la gana. Cuando usted va al primer libro de Samuel, capítulo 12, cuando Samuel va a ungir a David como próximo rey de Israel, lea el pasaje. Dios le dice a Samuel: vete a casa de Isaí, porque allí ya yo elegí, seleccioné, escogí al próximo rey de Israel. Él no sabe que yo lo elegí y lo seleccioné, pero ya yo lo escogí, ya yo lo seleccioné. Dios no envió a Samuel a la casa de Isaí a mirar el panorama, a hacer un search, a ver cómo veía la cosa. No. Dios lo envió con una instrucción específica. Allí está el que yo escogí. Y así es Dios tan decisivo con la vida de nosotros cuando Él le da con todos nosotros, valga la redundancia. Él te dice: te escogí a ti. Y tal vez había gente primero que tú en la fila, pero Dios te escogió a ti. ¿Y por qué, pastor? Arieli, porque Él quiso. Porque Él quiso. Gloria a Dios. Él quiso. Es que esto es poderoso, ¿verdad? Yo lo internalizo por segunda vez, tercera vez, el día de hoy. Es poderoso, hermano. Porque a veces usted y yo nos detenemos por lo que la gente piensa de nosotros, por lo que dirán, queriendo buscar darle explicaciones. Cuando Jesús escogió a esta gente, porque Él quiso. Ven, paz en el día de hoy. Dios te escogió como su pueblo, como su nación santa, como su real sacerdocio, como linaje escogido, porque así Él. Y cuando alguien te pregunte, léete Marcos 3:13. Así Él lo quiso. Si tú no crees que yo debo ser el presidente de los caballeros, no hay problema. Por un ejemplo, el presidente de dama. Pero Él quiso que fuera yo. Oh, gloria a Dios. Esto es liberador para la vida de alguien aquí, la mente, en el nombre de Jesús. Así Él lo quiso. Le dio la gana. ¿Y quién cuestiona a Dios? ¿Quién cuestiona a Dios? Gracias, Señor. Discúlpame, ¿verdad? Pero es que literalmente estoy internalizando también esta palabra en el día de hoy. Gloria a Dios. Saber que Dios nos escogió a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestras habilidades, y que aún después de haber sido escogido no tenemos que probarle a Dios que no se equivocó con nosotros. Lo que tenemos que hacer es vivir para agradarlo a Él y procurar que su propósito se cumpla en nuestras vidas, y saber que somos escogidos por Él porque Él así lo quiso. Recuerda,
Lo importante para Dios no es lo que haces, sino quién eres en Él. Y los que somos escogidos por Dios para este tiempo, sabemos que nuestra identidad no depende de lo que hacemos para Dios, sino depende del amor de Él, ese amor que fue derramado por nosotros y ese amor que fue el que los llevó a escogernos a nosotros para este tiempo y darnos propósito y darnos sentido a nuestra vida. Gracias por estar conectado en estos momentos. Yo sé que este mensaje fue de bendición a tu vida. Te espero en la próxima.